alimento tan potente para nosotros ya, ¿no? Y con todo lo que nosotros nos alimentamos por medio del conocimiento, yo doy un ejemplo, no todos están preparados para recibir este tipo de alimento. Gracias, Señor, que nosotros nos capacitó para poder comer y nutrirnos bien del Señor y que nuestra fe sea así reforzada, ¿no? Aunque, como el Señor dice, si fuera como un granito de mostaza, pero ese granito de mostaza es muchísimo, ¿no? Y pensaba, me acordaba de una vez una nena, la hija de un arquitecto, que nosotros estamos acostumbrados a comer ahora. Comemos asado, comemos locro, y comemos, no, se me viene un ejemplo medio tonto, pero esa nena fue invitada un día a la quinta donde estábamos, y hicieron locro. Y claro, ella no estaba acostumbrada a comer esas comidas, comía siempre una salchichita, y estaba tan rico para ella, comió 2 platos. Cuando estaba terminando el segundo plato, su cuerpo no resistió, no aguantó, se desmayó, con susto, pero gracias a Dios que solamente con susto. Y así a veces nosotros, cuando no tenemos que empezar a comer de temprano, para que nosotros podamos adaptar a este alimento. Este alimento pueda hacernos bien y no que nos desmaye, y no que nos deje mal. Este alimento es para que nos nutra y nos deje bien, no que callamos, porque no lo podemos digerir. Tenemos que pedir al Señor que nosotros, nuestra mente, que lo pueda asimilar, que lo podamos disfrutar, que produzca en nosotros lo bueno y no que nos desmayemos porque no estamos capacitados para tanto alimento. El Señor sabe que sí, que el Señor nos capacitó para alimentarnos, por eso estamos acá, en esta gracia, en este mensaje, a donde nos capacita para poder vencer. Pero acá nos capacita para poder vencer y manifestar. Y cada día estamos manifestando. Y le daba gracias al Señor por eso, porque como decíamos en la semana, no solamente fuimos salvos por el cuerpo, ¿no? Como hablaba el pastor, sino para el cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Y eso es lo maravilloso, hermano, que le hablábamos con el pastor Ramón esta semana sobre lo que hablábamos siempre, y a veces cosas que el Señor nos va mostrando en la locura de meditar y estar así, y nos gozamos, porque algo tan pequeño nos da tanto gozo de saber cuando dice el Señor que andéis como es digno de la vocación. Y hablábamos, ¿no? ¿Y qué es la vocación? La vocación es el amor mismo. Y yo le decía al hermano, ¿qué es lo que Dios más ama? ¿Qué es lo que Dios más ama? Y Dios tiene un propósito, porque Él quería edificar un cuerpo, ¿vio? Pero en santidad. Porque dice que Dios es santo, santo, santo es el Señor. Entonces lo que Dios ama es la santidad, ¿vio? Y nosotros fuimos llamados a eso, a poder vivir en eso. ¿Por qué? Porque Dios no podría relacionarse con nosotros, entonces Dios ama la santidad y fuimos llamados, ¿vio? Con esa vocación que Él tenía, de manifestar la santidad, de darnos a nosotros ese privilegio de poder manifestar eso. Entonces dice, andar como es digno de la vocación con la que fuiste llamado. Y ahí nos va a hacer que nos fuimos introducidos en un cuerpo para poder andar como es digno. Ya no como antes, cuando no teníamos ese privilegio que hoy Dios nos dio. Andar como así, como es digno de la vocación, andar en santidad, andar en amor, y ahí nos dice todos los requisitos que solamente en el cuerpo podemos manifestar. No se podemos manifestarlo fuera del cuerpo, individualmente. Podemos tener el entendimiento, podemos tener la luz fuera del cuerpo, pero la manifestación es en el cuerpo y para el cuerpo. Todo lo que manifestamos nosotros es para el cuerpo, siempre es el beneficio del otro. Entonces el Señor decía, fíjese, ¿no? La vocación del Señor, Dios vino para servirnos. Podríamos decir, nosotros siempre decimos, nosotros tenemos que servir a Dios. Pero el propósito de Dios es servirnos a nosotros, para que Él pueda disfrutar de nosotros y nosotros de Él. Porque el Señor dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servirlos, para darles lo necesario, lo que ustedes necesiten, vino para servir. Por eso dice que quiere ser mayor, que sirva. ¿Vio? Servir, ¿vio? Pero así siempre, eso es lo que Dios nos enseña, que Él vino a nosotros a servirnos, no a ser servidos, a proveernos. Eso quiere decir servirnos, proveernos, a darnos a nosotros lo necesario para alcanzar esa madurez y ese desarrollo en el cuerpo para que Él pueda disfrutar de nosotros. Si nosotros no alcanzamos, Él no disfruta. Nosotros decimos que disfrutamos, pero el primero que tiene que disfrutar es Dios de nosotros, de nuestro crecimiento, de nuestra declaración, de nuestro andar. Él disfruta de nosotros porque Él está en nosotros.
Y esas cosas son maravillosas. ¿Y quién las podrá alcanzar? Dice, ¿quién está? Dice, ¿yo? Pero si nosotros vemos, nosotros estamos preparados, capacitados. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo y tenemos la vida de Dios en nosotros. No hay nada que impida que nosotros manifestemos lo que Dios quiere que manifestemos. Solamente la incredulidad. Solamente no rendirnos al Espíritu. Porque se nos dio el Espíritu para que nos lleve a todas las cosas. Todo lo que lo podemos lograr por medio del Espíritu. Andad en el Espíritu, si no se te va a caer. Porque andando en el Espíritu recibimos, y no solamente recibimos, manifestamos y podemos andar en la verdad, y la cual nos hace libres. Nos hace libres. Y la libertad es a veces tan malentendida, como decía Nico. La libertad. A ver, muchos no la entienden cuando decimos andar, ser libre. ¿Viste? Hay personas que no son libres de los malos pensamientos, no pueden. Pero cuando nosotros estamos en la verdad y andamos en el Espíritu, somos libres. Libres de los malos pensamientos, libres del odio, libres del rencor, libres de la codicia, libres del mal carácter. Somos libres para manifestar la vida que nos corresponde, la vida que el Señor quiere que manifestemos. Entonces dice, conocerá la verdad y la verdad nos hace libres. Pero muchos no conocen la verdad, creen conocer la verdad. ¿Y cuándo se da cuenta? Cuando no es libre. Cuando anda dependiendo de lo que lo lleven siempre de... Nosotros somos libres para manifestar nosotros, no que otro me lleve a mí a manifestar. ¿No? Para eso está el desarrollo, el crecimiento, los pastores, los maestros que le van perfeccionando para que pueda andar como es digno de la vocación que nos fuimos llamados. Y para terminar, quería compartir esto, que yo lo medito siempre en él, solo, y me encanta porque el Señor siempre te responde. Y a veces no tengo con quién compartirlo. Y a veces no tengo tiempo para meditar nada y me desespera. No tengo tiempo porque nosotros tenemos que darle gracias a Dios cuando tenemos el tiempo de poder pensar. Dios, de poder pensar. Y bueno, porque cuando tenemos tiempo para pensar, ¿en qué pensamos? Yo en meditar, en leer, en buscar entender a Dios. Y muchas veces no tenemos, o porque trabajamos con personas que no les interesa, o por esto, nunca a veces, pero qué lindo que es cuando tenemos el tiempo, yo para poder meditar, y aprovechamos ahí ese tempito, y a veces me pasan semanas enteras, que no tengo tiempo, no puedo meditar, pero siempre el Señor ahí no me descuida, siempre tengo un lugarcito para poder meditar, y así renovar mi fuerza, y seguir dándome lugar, y quería compartir en San Juan, a ver si encuentro el machete, San Juan capítulo 1, San Juan 1, versículo 12. Dice, en el mundo estaba, en el 10, en el mundo estaba y por medio de él llegó a existir el mundo. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Veo? Entonces, mira qué maravilloso poder entender esto, ¿no? Dice, pasa a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y no es cualquier cosa. Efesios 2:19. Le dio la potestad, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Efesios 2:19. Gloria a Dios. Así que ya no somos extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjese que ahora nosotros decimos que somos parte de miembros del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. ¿Vio? Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y donde Cristo es la cabeza. Pero acá dice que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, ¿vio? Y miembros de la familia de Dios. ¿Vio? Quiere decir que nosotros, aparte de ser del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, ¿vio? Somos miembros de la familia, somos familia. ¿Vio? Nos necesitamos, somos salvos por medio de la vida
y esa misma vida corre por nosotros, está en nosotros, ¿viste? Entonces ahora se trata de reconocer que ahora somos miembros de la familia de Dios, ¿no? Y cuando uno tiene una familia, extraña a la familia, busca a la familia, se siente bien con la familia, pero desde la familia de Dios. Yo mucho tiempo soy solitario, soy muy solitario, y siempre muchos dicen que soy rebelde, pero en eso aprendí la necesidad de poder estar con aquellos que son hijos. Usted, no sé si a usted le pasa que cuando usted va en el colectivo y por ahí de repente escucha que alguien habla y se da por... Dios le hace saber que es un evangélico y parece que, mira qué bueno eso. Porque le damos cuenta que es miembro de nuestra familia, los verdaderos hijos de Dios. Apenas alguien nos hace saber que es hijo de Dios, hijo de Dios, él también es creyente. ¿Viste? Pero el mundo cuando escucha que uno dice ese evangelio, no le importa, no, al contrario. Pero nosotros apenas paramos la oreja y escuchamos que dice, Dios te bendiga. Dios, porque somos familia, somos de la familia. Dios nos dio ese privilegio de ser hechos familia. Dios ya no individuo, no nos salvó para ser individuos, sino para ser de la familia de Dios. Somos miembros los unos de los otros, somos hermanos del Señor. Dios, donde Él es el primogénito, pero con los muchos hijos de Dios. Y ahora somos muchos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Estar juntos, buscar que aquellos que se declaran ser hijos de Dios, que también puedan entender de que somos familia, que pertenecemos a un cuerpo, pero también somos familia. Somos de la familia de Dios y Dios quiere reunir a su familia porque Dios quiere que su familia crezca, que su familia Dios pueda alcanzar todo para que Él pueda estar en familia. El deseo de Dios es el estar en familia, donde Él esté ahí. Dios como un padre está con todos sus hijos. Como yo me siento tan bien, hermana, cuando vienen mis 6 hijos, vienen un gozo terrible. Imagínese Dios cuando está ahí en medio de todos sus hijos, crecidos, maduros, hablando todo lo de la mente de Él y el pensamiento de Él. Qué alegría, qué gozo para Dios. Cuando su iglesia se está ahí manifestando y donde por medio de la iglesia se manifiesta el poder de Dios sanando. Y es hermoso poder entender que somos miembros los unos de los otros y familia de Dios, y herederos y coherederos, Dios, y que vamos a recibir algo porque somos hijos, no somos cualquiera, somos hijos de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, pero somos familias de Dios. Y algo es algo tan lindo. Pero si nosotros, mire, si amamos tanto a nuestra familia terrenal, aunque a veces nos rechazan, nos maltratan, nos tratan, Dios, imagínense qué lindo es saber que Dios nunca nos va a maltratar y nunca nos maltrató, sino que Él siempre está ahí atento, aleluya. Gracias. Es hermoso entenderlo y descansar en eso que entendió y decir que hermoso, gracias Señor. Gracias porque entiendo, nunca estás solo, nosotros hay mucha familia por ahí. Yo solamente que tenemos que estar atentos a cuando el Señor diga, ese es familia, ese también es familia. Y poder llevar, ¿sabe qué lindo que es que la familia, así como en lo natural queremos darle a conocer, en la familia natural y ellos rechazan, qué lindo que es que a la familia, porque todo aquel que creyó en Él, se salvo, dice. Todo aquel que invocó su nombre fue salvo y sabemos que andan salvos por ahí, familias nuestras por ahí que no conocen la verdad, pero son salvos porque creyeron, pero no conocen el propósito de Dios, no conocen la verdad, no conocen. Nosotras familia le queremos decir que, y ellos rechazan, pero hay otra familia mayor y mejor, que es la familia de Dios, que no conoce este mensaje, que no conoce lo que Cristo hizo, lo que Cristo ganó, no conocen la capacidad que tienen para poder dejar lo que tienen que dejar. Y nosotros ahí sabiendo que son nuestra familia, porque han creído y son nuestros hermanos, Dios tiene que haber como había Pablo, dice una desesperación por acercarle esta palabra de fe, que a nosotros, dice Pablo, no tiene el poder para darnos herencia. Esta palabra de la gracia que tiene poder para sobreedificaros también, y poder entrar en la familia de Dios para heredar y tener herencia juntamente con todos los santos, dice. Que el Señor le bendiga, que el Señor le dé la claridad, y que el Señor nos dé eso, ¿no? que el Señor quiere. Lo que tenía el apóstol Pablo, ¿no? Esa necesidad de poder, como decían los romanos, hace mucho tiempo tengo el deseo de ir a decirle, a darles algún don, dice, ¿no? A poder a confirmarlos en la fe, dice, pero hasta ahora ha sido estorbado. Y muchas veces nosotros también
De la misma manera, por eso siempre el pastor dice, oren por mí, oren. Estar orando los unos por los otros. Orar por el propósito de Dios, aparte de orar por las necesidades, que siempre parecía que gastamos más tiempo en orar por las necesidades que orar por el propósito de Dios. Para que el propósito de Dios se cumpla y podamos recibir los beneficios. Que el Señor lo bendiga, que el Señor cada día nos añada más, mucha más de su conocimiento, de su gracia abundante, para poder disfrutar, hermano. Ese es el deseo de Dios, que nosotros disfrutemos para que Él también disfrute nos disfrute a nosotros. Nosotros le disfrutamos a Él, pero Él necesita disfrutarnos a nosotros. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Los saludo con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Gracias a Dios por un día más de vida, ¿no? Amén. Por la salud de mi familia. Así es, gracias te damos, Jesús. Y le doy gracias a Dios, ¿no? Porque ayer vine muy cansado de mi trabajo, ¿no? Y no aguantaba más, tomé 3, 4 mates, me fui a acostar 1 hora. Después me levanté de vuelta, estaba mal. Y después cené un pizza, todo eso, ¿no? Pero me seguía mal, no sé, cansancio de todo el cuerpo, no sé. Y hoy también amanecí medio un poco débil, así. Pero le pedí al Señor, ¿no? Porque me comprometí a hacer en su casa alguna cosita, ¿no? Y pude llegar, ¿no? Pude venir, le doy gracias a Dios por eso. Y estuve haciendo la cosita y el Señor me sacó, ¿no? El cansancio, porque le pedí porque es para su casa, ¿no? Le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Y pude llegar también ahora, ¿no? Para estar con ustedes, ¿no? Le doy gracias a Dios por eso. Le quería compartir una palabra, ¿no? Colosenses 3, el versículo 23 voy a leer. Lo leo en nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis las recompensas de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Le doy gracias a Dios, ¿no? Por esta palabra. Amén. Yo lo agarré, ¿no? Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, ¿no? Porque yo hago para el Señor, ¿no? Él muchas veces me salvó de los peligros, o sea, algunas veces también me faltaba el pan, pero Él siempre me saca de cualquier lado, ¿no? Y le doy gracias a Dios por eso, ¿no? Por los alimentos, por los trabajitos, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Por el hermano Antonio también, que me dio trabajo, me ayudó mucho, ¿no? Para el pan al hogar, a la familia. Gracias, Y que le bendiga siempre, ¿no? Amén. Bueno, que Dios lo bendiga a todos los hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén, hermano. Gracias, amado Señor, por lo que hemos escuchado. Quería compartirle ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 5. Gloria a Dios. Referido a lo que venía compartiendo el pastor, el hermano Antonio. No, dice que Él no hizo parte. Él no hizo parte. ¿Entiende usted lo que es eso? Dios le hizo parte a usted y a mí. Lo hizo parte. Nosotros no lo merecíamos. Pero ya nos miró. Y dice, con su gran amor con que nos amó, dice, nos salvó. Dice, y nos hizo parte. A usted y a mí. Fíjese qué maravilloso. En el 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Amén. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aleluya. Nos hizo parte. Dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados, todos sumergidos en un cuerpo. Amén.
Y somos todos miembros, dice, en particular los unos de los otros. Y todo es para provecho del cuerpo. Y si es para provecho del cuerpo, es para provecho suyo y para provecho mío, porque somos parte de ese cuerpo. Y Dios dice que va edificando ese cuerpo para que vaya creciendo en amor. Y eso es por medio de la vida que hemos recibido. Fíjese qué maravilloso. Y Satanás lo que aborrece es la unidad y la edificación del cuerpo. Desde el principio. Desde el principio. Él quiere impedir que la unidad se logre. Pero fíjese que nosotros, el Señor nos ha hablado en este último tiempo, que Él tal vez no está tan en desacuerdo con que yo me haga uno con usted, sino que haya una unidad interior en mí, un mismo pensamiento, un mismo sentimiento y una misma dirección. Entonces Él pone un sentimiento diferente, un pensamiento diferente y una dirección diferente, para que Dios no opere la santificación en cada uno de nosotros a fin de que se pueda manifestar. Cuando Dios obre la santificación en cada uno de nosotros a fin de que su vida se pueda manifestar, entonces ahí se va a lograr la unidad del cuerpo. Y Satanás eso es lo que aborrece. Por eso dice la palabra del Señor, nosotros no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos. Y nos fue dado, dice, el yelmo de la salvación, nos fue dado el escudo de la fe, nos fue dada la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra el hermano. Mi lucha no es contra el pastor, mi lucha es contra Satanás. Él quiere impedir la unidad primeramente en nuestro interior para que la unidad exterior no se logre, a fin de que el nombre del Señor no sea glorificado. Que el Señor le bendiga, hermano. Eso quería compartir con usted. Le invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a alabar al Señor. Gloria a Dios. No sé si nuestra hermana Norma ha traído algo para compartir, hermano. Amén. Pase, hermana. Pueden tomar así. Gracias, Señor, por la hermana Norma. Ahí la escucha, se escucha para no perder tiempo. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Grandemente, gracias a Dios por su misericordia. Amén, Señor Jesús. Bueno, como dice la palabra, qué lindo que es comer pan caliente, ¿no? Amén. ¿A cuánto le gusta? ¿A cuánto le gusta el pan caliente? Cuando recién está hecho, ¿no? Bueno, Gracias. no pensaba pasarle, bueno, porque siempre estamos agradecidos a Dios, ¿no? Amén. Nunca dejaremos de estar agradecidos por su misericordia, por su amor, por su fidelidad, por todo lo que Él hace, porque, no sé, es como dejar de comer o dejar una necesidad, ¿no? Si no damos agradecimiento, porque en un instante, por eso qué lindo que es estar siempre esperando algo, en un momento, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Es un segundo nada más. Y mientras estaba en mi casa, para salir para acá, digo yo, pensando así, a mí me gusta siempre estar buscando algo, ¿no? Que voy a compartir, no es lo que yo quiera, sino lo que la palabra de Dios quiere, que puede ser de beneficio, aunque no lo comparta. No importa si yo no comparto, lo importante es tener el sentir, traer la comunión, buscar la comunión, despojarme de lo malo, de lo que me quiera agobiar, lo que quiera distraer. Lo importante no es solamente hablarlo, sino en tenerlo dentro del corazón, ¿no? El sentir, ¿no? Y me gustaba esta palabra, ahora yo le digo dónde está. Dice acá, voy a empezar por el 4 porque más o menos por ahí está. Dice Ageo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Voy a leer un poquito antes. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien en vuestro camino, sembráis mucho, recogéis poco, coméis o no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos
Y subí al monte y traé madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este era el 8. Qué lindo, ¿no? Esta palabra, porque como dice, hay un pasaje que dice que no seremos perfeccionados aparte de ello, ¿no? Sino que entraremos también nosotros en esa bendición por la gracia. Y esta palabra dice así: subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y qué hermoso, ¿no? Porque Dios, de hecho, cuando vinieron de la cautividad, cada uno vino a su propia casa. Y el otro día compartíamos de Zorobabel, que compartimos el día sábado, cómo ellos volvieron de esa cautividad, cuando dice el Salmo, dice que ellos colgaron sus arpas en los sauces por causa de que los enemigos que lo tenían oprimido, dice que le decían cantad alabanza de Dios, como diciendo alégrense, toquen el instrumento, y ellos tenían sus arpas colgadas. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en esta tierra que ellos estaban ahí cautivos? Y no podían alabarle, no podían cantar, no podían encontrar el gozo. Y bueno, cuando Dios restauró sus 70 años de cautividad y volvieron nuevamente, acá lo vemos nosotros a Ageo, que es uno que lo que está declarando, cuando vinieron de la cautividad, y dice que ellos cada uno para su casa, ¿vio? Y comenzaron a edificar su propia casa, pero la casa de Dios quedó ahí, donde Dios quería que él cada día escuchara su voluntad, ¿no? Porque Dios a través de su palabra le manifestaba los propósitos que él tenía con el pueblo de Dios. Por eso dice, qué hermoso me llegaba esta palabra, dice, pondré en ella mi voluntad. Por eso, hermano, que nosotros vemos a través de la palabra, como dice, que nosotros no nos conformemos a este presente siglo malo, sino que seremos transformados por medio de la renovación del entendimiento para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque Él a través de eso que está manifestando, está poniendo su voluntad en nosotros. Ya no más como antes decía Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Decisión personal porque él había creído. 2 nada más creyeron, dice, y subieron, y ellos no vieron los enemigos, ellos vieron la bendición. Llegaron a la tierra y cuando exploraron, vio el ojo que uno tiene. El ojo que uno tiene, como decía nuestro hermano Nico, el enemigo siempre quiere desviar por los pensamientos, los sentimientos. Por eso siempre que Dios nos ayude a nosotros, mientras la palabra se habla, que Dios esté obrando, mientras la palabra se habla, donde sea que se hable, que Dios esté manifestando su voluntad. Por eso Dios siempre, cuando nosotros encontramos al Señor que llega, dice, no vengo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Él ya venía. Y dice en el libro de Hebreo que la casa somos nosotros. Como antes de ser un templo tan grande, una edificación tan grande, manifestada con medida, como dice en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, con medida las cortinas, con medida tanto, todas esas cosas que antes eran por la ley impuesta, ahora se manifiesta en nosotros, en cada uno de nosotros, la voluntad, el decoro, la palabra, el entendimiento, la comprensión de ella, la sabiduría y todas aquellas cosas que Dios tiene, hermano, para manifestar, que van poniendo al hombre, parándolo, poniéndolo en una perspectiva distinta, un pensamiento que cambia, un pensamiento que puede traer libertad, porque el propósito de Dios es que todos recibamos la luz, que todos recibamos la libertad, que todos alcancemos el favor, que todos participemos, porque dijo que el padecimiento que el Cristo padeció era para llevar muchos hijos a la gloria. Aleluya. Y Él quería que refleje la gloria del Señor. Amén. Por eso dice, vemos como espejos puramente la gloria del Señor, ¿no? Esa revelación de la gloria de Dios, y no tenemos otra cosa para hablar. Aleluya. Y aun cuando estamos en la casa, aun cuando estamos en el íntimo, aun cuando estamos donde sea, no tenemos otra cosa para hablar y para pensar y para meditar. Porque es tan profundo, ¿no? El sentir de Dios, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. Como dice 3 cosas, siempre lo recalco esto porque fue muy beneficioso. Voluntad, pensamiento y deseo. 3 cosas que Dios nos ha librado. Ya nos ha librado. Por eso que Dios nos ayude, ¿no? Ya hizo la obra. Y acá dice la palabra, y pondré en ella mi voluntad. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿No? Maravilloso. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Qué
propósito tiene Dios. Gracias. Por eso, qué bueno que es meditar en estas cosas, hermano, que haya sido de bendición esta palabra. No me quiero extender, pero para que entendamos nosotros qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta, que quiere salvar, que quiere hacer, hermano, y a través de nosotros quiere cumplir un propósito. Por eso, cuanto más el papel en blanco esté, como podemos decir así, como para simplificar, cuanto más el papel en blanco esté, para que Él pueda escribir Amén. su voluntad, sus pensamientos y sus propios deseos en nuestra mente, en nuestro corazón, para que Él pueda plasmar ya no más el sentir mío, ya no más lo que yo quiera hacer, porque lo que hemos rendido al Señor es para que se haga su voluntad en nosotros y Él pueda cumplir el propósito, hermano. Por eso que Dios le bendiga. Es más largo, pero lo hago cortito para que todos podamos tener para escuchar la palabra de Dios. Que Dios bendiga. Gracias, al Señor. Invita a ponerse de pie, hermano. Vamos a alabar al Señor. Hermano Fabio, a levantar los frentes. Alabado sea, Señor amado. Gloria a tu nombre. Bellas palabras de vida son las de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, la fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Amén, Señor. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Padre amado, te damos la gracia, mis hermanos, que pudimos llegar hoy a tu casa Amén. para escuchar tu himno, tu alabanza y tu palabra también. Gracias. Gloria a tu nombre. Padre amado, bendice a todos mis hermanos que pudieron ofrendar y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera, mi Gracias, Señor. Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amado. Así como estamos, vamos a recibir al pastor esta tarde. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor. Amén. Saludamos a los hermanos que están en Facebook, Señor bendiga. que nos ven. Un abrazo para todos los hermanos y hermanas. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal de Facebook, que puedan darle el like. Y bueno, y si es de bendición estas reuniones, usted pueda compartirlo con otra persona para que la otra persona también pueda alcanzar la salvación y los beneficios que hay en este mensaje, ¿no? En esta palabra de gracia. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí en Romanos capítulo 10. Amén. Del capítulo 10 de Romanos. Me gustaría leer también, podríamos comenzar por el capítulo 9. Verdad digo, en Cristo no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley, el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, 2 puntos, no los que son hijos de la carne, estos son hijos de Dios. O sea, lo que el hijo de la carne fue Ismael, ¿no? Ismael era, no me acuerdo. Ismael. Porque quiere decir,
no los hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, mas también Rebeca, concibiendo de uno de Isaac, nuestro padre, porque no siendo aún nacido, ni habiendo hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Me dirás pues: ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y dirá el vaso al que lo labró: ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero de hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Y si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, mostrarlas por los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria, lo cual también ha llamado es a saber a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y al que no y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, las reliquias serían salvas. Porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra fuéramos semejantes. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían la justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: y aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyera en ella no será avergonzado. Hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio que tiene el celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe la cual predicamos,
que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo es Señor de todos, rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y como pues invocarán en aquel que no han creído, y cómo creerán en aquel que no han oído, y cómo irán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si uno no fuera enviado. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes, mas no todos obedecen al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mas digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. Mas digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. A Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel dice, Señor, a tus profetas han muerto y a tus altares se han destruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así también, aún por este tiempo, han quedado reliquias por elección de gracia. Y si por gracia, luego no por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de manera que la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no lo ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio ese espíritu de remordimiento, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, séales vuelto su mesa en lazo y en red, y tropezadero en paga. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, agobíales siempre el espinazo. Digo pues, han tropezado para que cayesen en ninguna manera, mas el tropiezo de ellos vino a ser la salvación a los gentiles para que fueran provocados a celo. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de aquellos, el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuánto más el henchimiento de ellos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, porque por si en alguna manera provocase a celo a mi carne, e hiciese salvo a alguno de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es todo, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Así que si alguno de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. 2 puntos. No te jactes contra las ramas, ni te jactes. Sabe que no sustenta tú a la raíz, sino que la raíz a ti.
Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, 2 puntos. Por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por tu fe estás en pie. No te sordobezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, mas la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche, y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más esto que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador y quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuanto quitares sus pecados. Así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque si Dios encerró a todos en la incredulidad para tener misericordia de todo, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y terminamos con el versículo capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, que es vuestro culto racional. Entonces yo me ponía a pensar, ¿no?, mientras que leía estos capítulos, ¿no?, ¿por qué Pablo ruega, ¿no?, que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Y claro, yo digo, hay que leer el contexto. Y el contexto está desde el versículo del capítulo 9 hasta el capítulo 12, hasta el capítulo 11 al final. Y yo digo, porque muchas veces tenemos mucha seguridad, ¿no?, en el lado provisional. Y ahí, claro que tenemos que tener seguridad en el lado provisional, pero esa seguridad nos tiene que llevar a vivir una vida rendida a los pies del Señor. Pero por ahí, si hay alguna altivez en nuestros corazones pensando, ¿no?, que no nos puede acontecer, ¿no?, lo que le aconteció a Israel, entonces nosotros tenemos que ver la Escritura. Y la Escritura dice que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, ¿no? La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo. ¿Qué significa? Que tenemos que aprovechar, tenemos que darle valor a esa bondad que Dios manifestó para con nosotros. Y no hacer como Israel hizo, ¿no? Más la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Vio? Y acá no está hablando de la pérdida de la salvación, ¿no?, porque la salvación es eterna, pero está hablando de otras cosas que te podemos ir profundizando. Dice, y aún
Ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso de Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, cuanto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, y ahí está la amonestación, ¿no?, este misterio, para que seáis, ¿no?, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, ¿no? Que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. Entonces yo pensaba, ¿no?, la arrogancia que muchas veces tenemos. Pero ¿dónde tenemos la arrogancia nosotros? En nuestra naturaleza humana. Y esa arrogancia siempre va a estar ahí. Esa arrogancia no se va a ir nunca de ahí. Y cuando nosotros dejamos de depender del Espíritu, el diablo va a manifestar va a usar de esa arrogancia para que nosotros descendamos de la fe y vayamos a los pensamientos y sentimientos naturales. Entonces la arrogancia es algo que está en nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Bueno, la arrogancia, la justicia propia, eso también está en el alma y en el cuerpo humano. Pero sabemos que todo eso está muerto en nosotros, ¿no? Eso ya no está en nosotros. Ahora, ¿cómo lo manifestamos a esa declaración? Porque eso se tiene que manifestar a través de nosotros. No mostrando arrogancia, no mostrando arrogancia, sino recibiendo, ¿no?, como dice acá, recibiendo la bondad, ¿no?, la misericordia de Dios, ¿no? Vernos tan pequeños nosotros, al lado de Él, ¿no?, al lado tan pequeño y tan necesitado nosotros. Y si el Señor nos hace ver a nosotros algo, nosotros lo tenemos que aceptar, ¿no? Y no tenemos que olvidarnos que no aceptándolo, puede ser que la arrogancia se esté manifestando a través de nosotros. Y nosotros sabemos que Israel fue arrogante. Ellos fueron arrogantes, ¿no? Ellos dejaron al Señor. Dejaron de depender del Señor para depender de ellos mismos, ¿no? Entonces fueron desgajados. Después, a raíz de todo eso que venía hablando Pablo dice, así que hermanos, os ruego, ¿no? Os ruego que presentéis, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y ahora entendemos, ¿no?, por qué Pablo decía así. Porque hay cosas en nuestra humanidad que nos pueden llevar a nosotros a no presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿no? Nunca tenemos que estar seguros de nosotros. Nosotros estamos seguros del Señor, ¿no? Pero no podemos estar seguros. Cuando el Señor nos amonesta, sea de un lado, sea de otro, nosotros tenemos que agachar la cabeza y aceptar la amonestación del Señor, con humildad en el corazón. Amén. Aunque yo crea que no es así, yo tengo que aceptar esa amonestación. No, porque eso hace la humildad del hombre nuevo. Porque sé que esas cosas están en mí. Sé que en mi carne, que nunca será santificada completamente, ¿no? Ahí está todo, ahí. La carne, decimos siempre que es el enemigo más cercano que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, nosotros ahora tenemos, no que cuidarnos de la carne del hermano, sino de nuestra propia carne. Por eso, la humildad es algo que no dice. Y a mí me gustó como Pablo terminó ahí, el contexto, ¿no? ¿Por qué Pablo dice, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos? Ah, sí, que todo eso habló para que nosotros presentamos el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no?, que es nuestro culto racional. Y no conforméis, y no os conforméis, no nos pase lo mismo que le pasó a Israel en el tiempo que ellos estuvieron con Dios, ¿no? Y no conforméis a este siglo, más reformado con la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Doy gracias al Señor, hermano.
Mañana no tenemos reunión, mañana sabemos que tenemos que votar. ¿No? Que el Señor bendiga a nuestro país, no salga quien salga presidente, que el Señor nosotros confiamos siempre en el Señor, ¿no? Y estamos bajo su protección, ¿no? Y así que vamos a orar para que haya paz en nuestro país y para que haya prosperidad y para que haya libertad, para que podamos seguir predicando la palabra del Señor. Pero si el Señor nos da esa libertad para predicar la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con coraje, ¿no? Con determinación, ¿no? Porque fuimos persuadidos por la palabra, ¿no? Entonces, bueno, que el Señor nos ayude y nos bendiga. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gloria a Dios. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos haces entender. Amén. Señor, gracias por tu misericordia, Amén. por Gloria a tu Dios. amor abundante, Señor. Señor Jesús. Gracias porque nosotros no teníamos parte. Sabiduría y la humildad. Amén. Gracias porque no teníamos derecho a nada, Señor. Amén. Aleluya. Estábamos destinados directamente al infierno y a la condenación eterna. Pero ahora, Señor, por la incredulidad de ellos, por la dureza de sus corazones, nosotros ahora tenemos la oportunidad que antes no teníamos, Señor. Señor, gracias te damos, Padre. Te pedimos por Israel, Señor, que tú bendigas a tu pueblo amado. Señor, ayúdales, ayúdales cada día a volverse a ti, Señor. Señor, para que ellos te busquen con el corazón, Señor amado. En el nombre de Jesús te doy gracias. Acompaña a los hermanos de regreso a sus hogares en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, amados. Gracias, Señor Jesús.